La sombra de la ceiba, crónicas de lo oculto en Quisqueya. Capítulo 1. El susurro de la ceiba. En el corazón del Cibao, donde el verdor de las montañas besa el cielo, existe un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, Yamasá Viejo. Allí, en el centro de la plaza principal, se erige una ceiba ancestral, enorme, con raíces que parecen serpientes petrificadas y ramas que tocan las estrellas. Los ancianos del lugar aseguran que fue plantada por los taínos y que guarda los secretos de todo el país. Doña Mercedes, la mujer más longeva del pueblo, decía que cada 7 años la ceiba despierta y susurra los nombres de los muertos que no descansan. Muchos se reían de sus historias, hasta que en 1997, después de una noche sin luna, 4 niños desaparecieron sin dejar rastro, justo después de jugar alrededor del árbol. Desde entonces, nadie se atrevía a acercarse a la ceiba al caer el sol. Capítulo 2. El jinete sin cabeza de Higuey. Años más tarde, un joven periodista llamado Elías Moreno, intrigado por la leyenda de la ceiba, decide viajar al pueblo para investigar. Su abuela, oriunda de la región este, le había contado muchas veces sobre otras leyendas similares, como la del jinete sin cabeza de Higuey, un espectro que vaga por las noches en busca de su cabeza cortada durante la época de la colonización española. Se dice que este jinete aparece en caminos solitarios, montando un caballo negro con ojos rojos, y que quien lo ve no vuelve a hablar jamás. Elías, con su grabadora y cámara, se adentra en los caminos rurales buscando historias similares, y las encuentra. Una mujer llamada Luisa le cuenta que vio al jinete en 1983, galopando cerca del río Yuma, gritando maldiciones en un idioma extraño. Pero no eran maldiciones, mijo, dijo ella. Era una advertencia. Capítulo 3. La ciguapa de Constanza. Siguiendo las pistas, Elías escucha hablar de la ciguapa, una criatura mítica con pies al revés, piel morena y cabello largo y oscuro que camina desnuda por los bosques de Constanza. Se aparece a los hombres solitarios y los hechiza, llevándolos al bosque donde desaparecen sin dejar rastros. Un viejo guardabosques, don Rafael, le cuenta entre tragos de mamajuana que en los años 60 perdió a su hermano por culpa de una ciguapa. La escuchábamos cantar por las noches. Era como un lamento y una promesa. Mi hermano no pudo resistirse. Fue tras ella y nunca regresó. Solo encontramos su sombrero flotando en la laguna. Elías, fascinado, conecta la historia con otras desapariciones en la zona. Todas ocurren durante noches de luna nueva, como la noche en que los niños desaparecieron bajo la ceiba. Capítulo 4. La Dama de Blanco de San Cristóbal. De regreso al sur, Elías sigue otro testimonio que lo lleva a San Cristóbal, donde se habla de la Dama de Blanco, un espíritu que aparece en las curvas de la carretera Sánchez. Su historia es trágica. Una novia fue abandonada en el altar y mientras regresaba llorando a casa, murió en un accidente. Desde entonces, su espíritu aparece pidiendo aventones, y los conductores que se detienen nunca llegan a su destino. Una cámara de seguridad grabó una figura blanca en medio de la autopista. Elías analiza el material y al ralentizar el video ve claramente que no tiene rostro. Decide seguir la pista hasta el lugar del accidente original, donde encuentra una cruz antigua y un velo de novia amarillento colgando de una rama. Capítulo 5. El secreto de la ceiba. Elías regresa a Yamasá Viejo, obsesionado con una idea: todas las leyendas están conectadas. Ciguapas, jinetes sin cabeza, damas de blanco, todos aparecen en lugares cargados de tragedia. Pero la ceiba parece ser el punto de convergencia.
Según los archivos coloniales, los españoles cometieron masacres alrededor del árbol, sacrificios humanos taínos fueron realizados allí, y hasta un sacerdote fue colgado de sus ramas por practicar magia negra. Una noche, Elías decide acampar junto a la ceiba, solo, con una cámara y su grabadora. A la medianoche, comienza a oír los susurros. Primero en taíno, luego en español antiguo. Y finalmente, una voz clara. No debiste venir solo. La cámara se cae. Solo se escucha la respiración agitada y luego, el crujido de ramas. Al amanecer, Elías no está. Solo queda su grabadora, aún encendida, y un audio final. Todo está conectado. La isla guarda un secreto, que nunca debió despertar. Epílogo, el legado maldito. Un año después, una joven estudiante de antropología llamada Clara recibe un paquete sin remitente. Dentro, una libreta con el título, Crónicas de lo oculto en Quisqueya, por Elías Moreno. Contiene mapas, testimonios, fotografías y una advertencia escrita a mano. Si lees esto, no te acerques a la ceiba. Pero Clara no cree en advertencias. Cree en la verdad. Y así comienza de nuevo, el ciclo de las leyendas. El mapa del silencio, crímenes conectados que nadie quiso resolver. Introducción, el comienzo del hilo. En 1998, una joven periodista francesa llamada Claire Dufresne desaparece en Marruecos mientras investigaba el tráfico de artefactos arqueológicos. Lo extraño no fue solo su desaparición, sino que en su última carta enviada a su hermana desde Casablanca, mencionaba haber descubierto un punto de conexión entre varios crímenes ignorados por la prensa internacional. Luego de eso, silencio. 20 años después, en 2018, su hermana encuentra entre las pertenencias heredadas una libreta con coordenadas, fechas y nombres aparentemente sin relación. Pero al analizarlos, surgen coincidencias inquietantes. Capítulo 1. El rostro en las montañas, Perú. En el año 2001, en un pequeño pueblo cercano a Cusco, una pareja de turistas alemanes desaparece sin dejar rastro. El guía local asegura haberlos dejado sanos y salvos en la montaña, pero sus mochilas aparecen días después colgadas en un árbol, con fotos veladas y una nota en alemán que decía: "Es más grande de lo que creemos. No mires atrás". Años después, una arqueóloga peruana encuentra una pieza incaica no registrada con grabados modernos. En la base, una inscripción en francés, Claire. Capítulo 2. La mujer de las 2 de la mañana, Japón. En Tokio, entre 2003 y 2005, se reportaron al menos 9 desapariciones de extranjeros que coincidían en una cosa. Todos dijeron haber recibido una nota anónima citándolos en el mismo callejón del barrio de Shinjuku a las 2 de la mañana. Una cámara de seguridad muestra por última vez a una de las víctimas, un catedrático británico, siguiendo a una mujer vestida de blanco con una maleta. La grabación se corta exactamente a las 2:01 de la mañana. Nadie revisó el video hasta 2019, cuando fue filtrado por un exagente japonés que aseguraba que el caso estaba vinculado a una red de desapariciones en Europa del Este. En la maleta se podía ver una insignia. Capítulo 3. Los niños de hielo, Canadá. En 2008, 3 niños inuit desaparecen de una comunidad al norte de Quebec. Lo más perturbador es que en una cabaña cercana, los investigadores hallan un mural hecho con sangre y barro que representaba un mapa del mundo con puntos marcados: Marruecos, Perú, Japón, Italia y Turquía. El mural fue retirado por las autoridades y catalogado como obra esquizofrénica sin valor probatorio.
Sin embargo, una fotografía tomada en secreto llegó a manos de la hermana de Clyde. Uno de los puntos del mapa estaba marcado con las iniciales CD. Capítulo 4. Estación Fantasma, Italia. En Roma, 2012. Una mujer denuncia que su hija fue empujada a una estación de metro cerrada al público. Dice que bajó tras oír voces que hablaban en varios idiomas. Nadie creyó su historia, hasta que un estudiante polaco subió un video en la Deep Web donde aparecía el mismo andén. En las paredes, garabateados en tiza, estaban los nombres de 6 desaparecidos, incluido el de Claire Dufresne. El video desapareció 24 horas después. El estudiante fue hallado en coma, con una nota en su mochila. Calla o verás el 7º nombre. Nunca despertó. Capítulo 5. El archivo del desierto, Turquía. En 2021, en Capadocia, un investigador turco encuentra en una gruta lo que parece ser un archivo clandestino con documentos sobre desapariciones nunca reportadas. Entre los papeles, hay cartas en distintos idiomas que mencionan a una organización desconocida, La Voz Dormida, una supuesta red que desde hace décadas conecta desapariciones, rituales y silencios en varios países. En una grabación deteriorada, se escucha una voz femenina susurrando en francés. Si ves el mapa, te verán a ti. La voz fue identificada con un 92% de certeza como Claire Dufresne. Final, el rompecabezas aún incompleto. Hasta el día de hoy, ninguna autoridad ha aceptado que estos casos estén relacionados. Sin embargo, la libreta de Claire y las coincidencias han sido retomadas por investigadores independientes que aseguran que hay al menos 14 crímenes o desapariciones aún no conectadas oficialmente. Cada país parece tener una pieza del rompecabezas. Pero nadie se atreve a ver el mapa completo, porque quien lo ha intentado, ha terminado desapareciendo también. El tren, los cuerpos y el encubrimiento, el crimen que Estados Unidos nunca resolvió. Agosto de 1987. Saline County, Arkansas, Estados Unidos. 2 adolescentes, Kevin Adams y Don Henry, salen a cazar en la noche y nunca regresan. A la mañana siguiente, un maquinista de tren observa con horror 2 cuerpos tirados sobre las vías. No se mueven, no reaccionan. El tren los arrolla, el horror comienza. La policía declara fue un accidente, estaban drogados. Se durmieron en las vías. Pero las familias no lo creen. La autopsia revela inconsistencias. Uno tenía el cráneo fracturado. El otro signos de apuñalamiento. No estaban dormidos, estaban muertos antes de ser arrollados. Testigos anónimos empiezan a hablar. Luces extrañas en el bosque. Hombres armados cerca del lugar. Helicópteros sobrevolando sin razón. Se rumorea que los chicos vieron algo que no debían ver. Un cargamento de drogas, una operación encubierta del gobierno. Todo apunta a un encubrimiento. El fiscal que investigó el caso de Dan Harmon terminó en prisión años después por corrupción y vínculos con el narcotráfico. ¿Casualidad o estaba relacionado con lo que los chicos descubrieron esa noche? El caso se enfría, pero las teorías arden. En 1994 se exhuma uno de los cuerpos. La nueva autopsia es aterradora. Golpes en la cabeza. Daños en el pecho. Una puñalada en la espalda. Todo encaja, los mataron y los arrojaron a las vías para encubrirlo. Nunca hubo arrestos. Nunca hubo justicia. Pero el caso se convirtió en uno de los misterios más perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. Los padres de Kevin y Don murieron sin respuestas. Hoy la historia vive en documentos, foros y teorías y quizás alguien en algún lugar todavía sabe la verdad. La teoría que más ha estremecido a los investigadores independientes apunta a un narcocorredor secreto en Arkansas. Se decía que avionetas aterrizaban en campos aislados, descargaban droga y desaparecían bajo la protección de policías corruptos. ¿Y si Kevin y Don lo vieron todo?
¿Y si su error fue estar en el lugar exacto en la peor noche? Un testigo declaró años después que los chicos fueron capturados golpeados y luego asesinados. Pero cuando quiso testificar oficialmente desapareció. Otro murió en un incendio sospechoso. La lista de muertes accidentales vinculadas al caso supera las 10 personas. Cada una con un detalle siniestro en común, todas sabían algo del caso Als Henry. En los archivos no oficiales del FBI el caso aparece en documentos etiquetados como encubrimiento potencial prioridad baja. Y una nota aún más inquietante. Conexión posible con figuras de alto perfil. Quienes protegieron a los asesinos. Hasta donde llegaba la red de silencio. Hoy, más de 35 años después, la historia sigue viva. Cada tanto alguien en foros anónimos dice tener nuevas pistas. Otros aseguran que hay videos ocultos, pruebas enterradas, nombres censurados. Y en el fondo el mismo eco de siempre. 2 chicos inocentes. Y un país entero que aún les debe la verdad. Las voces del Mictlán. Crónicas entrelazadas de mitos y leyendas mexicanas. Capítulo 1. El silencio de la Llorona, Xochimilco, CDMX. Cada medianoche, en los canales de Xochimilco, una mujer vestida de blanco aparece flotando sobre el agua. Llorando por sus hijos, maldice a todo aquel que ose mirarla directamente. Pero un joven remero, Emiliano, decide seguirla por curiosidad. Al acercarse, su lancha se queda sin movimiento y el agua comienza a subir sin razón. Justo antes de ser arrastrado por una corriente invisible, una figura encapuchada lo salva. No le habla, solo le deja un mensaje en náhuatl. El Mictlán se ha abierto. Prepárate. Capítulo 2. El Charro Negro, Oaxaca. Emiliano, asustado, huye a Oaxaca, donde se hospeda en casa de su tía. Una noche, en un camino solitario, se encuentra con un hombre elegante vestido de negro, montado en un caballo oscuro. Le ofrece riquezas, poder, todo lo que desee, a cambio de una simple firma. Emiliano rechaza la oferta, y el charro negro le sonríe con ojos rojos ardientes. Entonces pagarás con tus recuerdos. Olvidarás quién eres. Desde ese día, Emiliano empieza a tener visiones de otras personas, otros tiempos. Su memoria se fragmenta. Y en cada visión aparece un símbolo, el colibrí de Huitzilopochtli. Capítulo 3. El Nahual del Valle, Tlaxcala. Una de sus visiones lo lleva al bosque de Tlaxcala, donde ve a un hombre que cambia de forma en medio de la noche, un nahual, un brujo ancestral que toma forma de jaguar. Este nahual, llamado Tonatiuh, habla directamente a Emiliano. Eres el elegido para cerrar las puertas del Mictlán. Los dioses antiguos te reclaman. Tonatiuh le muestra una cueva prohibida con petroglifos que brillan con sangre fresca. Allí, Emiliano encuentra una antigua daga de obsidiana. Al tocarla, sufre una regresión, ve su vida pasada como un sacerdote azteca. Capítulo 4. La mujer del volcán, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Para entender su destino, Emiliano sube a los volcanes sagrados. En sus sueños, se encuentra con el espíritu de Iztaccíhuatl, quien le revela que el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos se rompió cuando los humanos dejaron de temer a los antiguos dioses. Si no cierras la grieta, el Mictlán se tragará a los vivos. Ella le muestra una visión del futuro, ciudades envueltas en niebla, el Popocatépetl haciendo erupción y sombras saliendo del metro de la Ciudad de México. Capítulo 5. El Mictlán despierta, Puebla. Emiliano viaja a Puebla siguiendo una pista grabada en piedra,
donde el zompantli aún canta, ahí se abrirá el portal. En una zona arqueológica oculta bajo la ciudad, encuentra una cámara funeraria sellada. Al entrar, una fuerza lo arrastra a través de un río oscuro, ha entrado al Mictlán, el inframundo mexica. Allí encuentra a los antiguos dioses, deformes y hambrientos. Solo puede salir si entrega su alma, o vence a Tezcatlipoca, el dios del espejo negro. El combate es espiritual, una prueba de voluntad. Capítulo final, el fuego del colibrí, regreso a Xochimilco. Emiliano despierta en su lancha en Xochimilco, como si nada hubiera pasado. Pero ahora lleva en su espalda el tatuaje del colibrí. Las aguas están tranquilas, pero las luces de la ciudad parpadean. Sabe que la grieta está cerrada, por ahora. El último plano muestra al charro negro observando desde un puente, sonriendo, mientras una mujer de blanco se desliza por el canal, repitiendo su lamento. ¡Ay, mis hijos! Personajes clave. Emiliano, el protagonista elegido por los dioses. El charro negro, entidad que ofrece pactos y roba memorias. Tonatiuh, el nahual que guía a Emiliano. Iztaccíhuatl, espíritu guardiana del equilibrio. Tezcatlipoca, dios oscuro del Mictlán. Genevieve Jan Ningros es una monja francesa de 82 años, miembro de las Hermanitas de Jesús, conocida por su incansable labor con personas marginadas en Ostia cerca de Roma. Viviendo en una caravana ha dedicado más de 5 décadas a apoyar a prostitutas transexuales feriantes y personas sin hogar. Su compromiso con la inclusión y la justicia social la llevó a desarrollar una profunda amistad con el Papa Francisco, quien la visitó en 2015 y 2024. Este vínculo se fortaleció por la tragedia compartida de la desaparición de su tía Leonie Duquet durante la dictadura argentina, un evento que también marcó la vida de Jorge Mario Bergoglio. En abril de 2025 Genevieve rompió el protocolo en la capilla ardiente del Papa Francisco rezando y llorando frente a su féretro durante 7 minutos, un gesto que simbolizó su profunda conexión y compromiso con los más desfavorecidos. Genevieve Jan Ningros, la monja que rompió el protocolo por el Papa Francisco. En la solemne y silenciosa Basílica de San Pedro, miles de personas pasaban respetuosamente frente al féretro del Papa Francisco, pero entre todas ellas una figura menuda y anciana rompió el protocolo, se arrodilló, rezó, lloró y no se movió durante 7 largos minutos. No era una peregrina cualquiera, era Sor Genevieve Jan Ningros, una mujer cuya historia está profundamente entrelazada con la del propio Papa. ¿Quién es Genevieve Jan Ningros? Nacida en Francia hace más de 80 años, Genevieve pertenece a las Hermanitas de Jesús, una congregación inspirada por el espíritu del hermano Charles de Foucault, que opta por vivir entre los más humildes desde hace décadas. Su vida transcurre en una caravana en Ostia, una zona costera de Roma marcada por la marginación, la pobreza y el olvido institucional. Pero ahí, entre prostitutas, inmigrantes, transexuales, feriantes y drogodependientes, Genevieve ha sido un faro de consuelo y dignidad. No da lecciones, no evangeliza, acompaña, escucha, llora con ellos, lucha con ellos. El encuentro con el Papa Francisco. Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa en 2013, no tardó en interesarse por las figuras invisibles, los santos de la puerta de al lado. Fue así como conoció a Sor Genevieve. Desde entonces se encontraron en varias ocasiones y nació una amistad sincera. Francisco admiraba profundamente su sencillez, su entrega total y su valentía. La visitó en su caravana, le dedicó palabras en encuentros públicos. Ella, en cambio, lo trataba con una cercanía inusual, sin temor ni reverencia forzada. Era una amistad de igual a igual, nacida del respeto mutuo. Un pasado que los unió. Pero lo que muchos desconocen es que ambos compartían una herida común: la dictadura militar argentina. Genevieve tenía una tía,
Leonie Duquet, también monja secuestrada y asesinada en 1977 por el rey. Los susurros de San Bartolomé. Toledo, España, año 1981. El convento de San Bartolomé llevaba abandonado más de 30 años. Estaba oculto entre colinas, rodeado por una pequeña aldea que evitaba hablar de él. Los ancianos del pueblo decían que el eco ahí no es normal, ahí se oyen cosas. Un grupo de jóvenes exploradores urbanos entró con cámaras y linternas una noche de otoño. Lo que grabaron nunca se hizo público. Solo se filtraron imágenes borrosas, un altar cubierto con sangre seca, cánticos en latín en reversa y lo más aterrador, los cuerpos momificados de 4 niñas. El hallazgo. Las niñas estaban vestidas con hábitos religiosos infantiles. Tenían crucifijos de madera clavados en las palmas, como si hubiesen sido consagradas en un ritual prohibido. A sus pies, libros antiguos con páginas arrancadas y una vela aún encendida. La policía investigó y relacionó a las niñas con desapariciones ocurridas entre 1949 y 1953. Nunca hubo sospechosos. El convento había sido cerrado por el obispado en 1954 por cuestiones internas. La carta que nadie debía leer. Durante la limpieza del lugar, un agente encontró un compartimento oculto tras el altar. Dentro había una carta escrita a mano por la Madre Superiora del convento, fechada el mismo día de la clausura oficial. Hemos sido escogidas para cuidar almas inocentes. Pero algunas de nosotras interpretamos mal la señal. No fue fe, fue locura. Y ahora, Dios ya no responde. La carta concluía con una línea escalofriante. Cuando se escuchen los susurros, sabrán que el sacrificio fue en vano. Las cintas malditas. 5 cintas de confesión fueron recuperadas en el archivo del convento. En ellas, se escucha a una voz femenina rezando en latín, pero con entonaciones extrañas, como si estuviera al revés. Al invertir el audio, investigadores encontraron frases como: ellas deben dormir donde Dios no mire. Él vendrá por nosotros. El 24 de mayo de 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado de 14 disparos a corta distancia en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El gobierno afirmó que fue una confusión por parte de sicarios del narcotráfico, pero la Iglesia Católica y muchos ciudadanos creen que fue un crimen premeditado. ¿Quién era el cardenal Posadas Ocampo? Juan Jesús Posadas Ocampo era una figura prominente en la Iglesia Católica mexicana, conocido por su postura firme contra el narcotráfico y la corrupción. Como arzobispo de Guadalajara, había denunciado públicamente las conexiones entre el crimen organizado y funcionarios del gobierno. El día del asesinato. El cardenal llegó al aeropuerto en su vehículo oficial, un Grand Marquis blanco, para recibir al nuncio apostólico. Mientras esperaba en el estacionamiento, fue atacado por varios hombres armados que le dispararon 14 veces a corta distancia. El ataque también dejó varios muertos y heridos entre los presentes. La versión oficial y las dudas. Las autoridades mexicanas afirmaron que los sicarios confundieron el vehículo del cardenal con el de un narcotraficante rival. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por la Iglesia y la opinión pública, quienes señalan que el cardenal vestía ropa clerical y que su asesinato pudo haber sido un intento de silenciar sus denuncias. Investigaciones y controversias. A lo largo de los años se han realizado múltiples investigaciones, pero ninguna ha logrado esclarecer completamente los hechos ni llevar a los responsables ante la justicia. Algunos implicados han sido acusados de delitos relacionados con armas o drogas, pero nadie ha sido condenado.
Evidencias cuestionadas. Uno de los elementos más controvertidos fue la destrucción de videos de seguridad del aeropuerto. A pesar de que cámaras estaban activas ese día, nunca se hizo público ningún material audiovisual del momento del crimen. Esta omisión alimentó sospechas de encubrimiento. Además, se encontró que el vehículo del cardenal presentaba más de 20 impactos de bala, todos dirigidos hacia el asiento del pasajero trasero, donde él se encontraba. Esto contradice la versión de confusión, ya que los tiradores parecían saber exactamente a quién apuntaban. Conexiones sospechosas. Durante las investigaciones surgieron nombres de altos funcionarios del gobierno federal y estatal que podrían haber tenido interés en silenciar al cardenal. También se habló de su supuesta cercanía con sectores eclesiásticos que incomodaban a la política oficial, especialmente por su denuncia del narcotráfico. Una muerte que aún exige respuestas. Cada 24 de mayo la Iglesia de Guadalajara recuerda el asesinato del cardenal con misas y marchas. Sin embargo, la justicia mexicana nunca ha cerrado el caso de forma concluyente. Muchos lo consideran uno de los crímenes más oscuros e impunes en la historia moderna del país. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires en 1936, es el primer papa latinoamericano de la historia. Pero antes de ser conocido como el Papa Francisco, su vida ya estaba envuelta en episodios enigmáticos, decisiones polémicas y una conexión profunda con los laberintos del poder eclesiástico. Durante la dictadura militar argentina, 1976 a 1983, Bergoglio era provincial de los jesuitas. Fue acusado por algunos de no haber protegido a 2 sacerdotes que fueron secuestrados por la dictadura. Aunque él siempre lo negó, el tema ha generado décadas de controversia. ¿Fue indiferencia, cálculo político o una forma encubierta de protegerlo sin exponerse? Tras décadas en las sombras del Vaticano, su elección como papa en 2013 sorprendió al mundo. Su imagen humilde de vivir en una residencia modesta y desplazarse en autos comunes, contrastó con el lujo papal habitual. Pero, tras esa humildad, algunos investigadores afirman que Francisco ha librado una de las guerras internas más intensas dentro del Vaticano. Ha denunciado abiertamente la corrupción dentro de la curia, ha removido cardenales por encubrir abusos y ha enfrentado una fuerte resistencia por parte del llamado ala conservadora de la Iglesia. Algunos afirman que ha sobrevivido a intentos de aislamiento, campañas de desprestigio e incluso amenazas veladas dentro del propio Vaticano. Uno de los misterios más recientes ocurrió en 2020 cuando Francisco desapareció varios días del ojo público en plena pandemia. La versión oficial hablaba de una leve dolencia, pero medios italianos aseguraron que fue un encierro forzado por un grupo que quería obligarlo a dimitir. Mientras muchos lo aplauden como un revolucionario dentro de la Iglesia, otros aseguran que Francisco forma parte de un juego de ajedrez mucho más antiguo. Desde su llegada al trono de Pedro, se han producido eventos extraños. Uno de ellos fue la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013. Un hecho inédito en más de 600 años. Oficialmente se dijo que fue por razones de salud, pero algunos analistas sugieren que hubo presiones internas, escándalos incontrolables y luchas de poder que obligaron a su salida. Y fue justo tras esa renuncia que apareció Bergoglio. ¿Casualidad o parte de un plan más grande? Poco después comenzaron a salir a la luz documentos filtrados, informes sobre lavado de dinero dentro del Banco Vaticano, nexos con mafias financieras y protección a altos jerarcas acusados de abusos. Francisco ordenó auditorías internas, pero muchas fueron bloqueadas desde dentro. Uno de sus más cercanos colaboradores, el cardenal Pell, fue acusado y luego absuelto por delitos de abuso. Algunos afirman que fue víctima de una conspiración para apartarlo del equipo reformador del Papa. Otros dicen que esa absolución fue orquestada desde las altas esferas. En 2021 el propio Papa confesó que había fuerzas oscuras dentro del Vaticano que no querían el cambio. Desde entonces su salud ha sido frágil, sus apariciones públicas han disminuido y los rumores sobre una nueva sucesión han vuelto a surgir. ¿Está siendo silenciado poco a poco o está preparando un último acto, una revelación que sacudirá a la Iglesia desde sus cimientos? Porque en el Vaticano, lo más sagrado también puede ser lo más secreto.